Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, en este tutorial vamos a terminar de realizar a Luigi. Espero que ya lo estén realizando, que ya hayan avanzado, y las que ven este video por primera vez les recuerdo que ya tenemos dos videos, uno con la lista de materiales para realizar a Luigi del videojuego Mario Bros y el otro ya con el primer tutorial, en el que realizamos todo el cuerpo incluyendo la cabecita. En este video vamos a realizar todos los detalles del rostro, el cabello, la gorra, etcétera, etcétera. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten, pero hagan eso en este instante en lo que estamos platicando aquí. Les va a tomar un segundo poner su dedito donde dice suscribirse y poner su dedito donde dice me gusta, y eso es un apoyo muy muy grande al canal. También se les invita, si ustedes quieren formar parte de los miembros de este canal, solo toquen donde dice unirse y pueden escoger cualquiera de los niveles que les ofrecemos y van a tener beneficios especiales. Uno de esos beneficios es que yo las nombre a cada una o a cada uno de ustedes en los videos. Así es que aquí les dejo la lista de dos personas que me han apoyado muchísimo, muchísimo desde hace ya un buen tiempo. Se los agradezco infinitamente. Si quieren aparecer en la lista, únanse por favor. Vamos a comenzar haciendo las orejas de Luigi. Para realizarlas, amigas, es muy fácil. Toman su hebra de color carne, van a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos y en la vuelta número 2 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos. Eso es todo. Al inicio, cuando inician a hacer el anillo mágico, dejan hebra larga, y al final también. Ya les diré por qué. Creo que yo la dejé demasiado larga. Es simplemente para que puedan ensartar su aguja lanera. Entonces, cuando hayan terminado esas dos vueltecitas, cortamos la hebra. Lo que haremos a continuación, vamos a contar 5 o 6 puntos del ojito del Luigi hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, dependiendo el ojito que estén colocando. Esa será la distancia a la que van a poner la oreja. La oreja debe iniciar en la parte de arriba, en la misma vuelta donde está el ojo de Luigi, donde termina el ojo, y pues ahí hasta donde les dé hacia abajo. Miren, en esta vuelta debe de quedar la orejita. Ahorita la acomodamos perfectamente. Creo que la debo bajar una vueltecita para que quede donde yo les estoy diciendo. Y miren, allí quedó. En esta vuelta, allí vamos a colocar la orejita. Muy bien, vamos a ensartar nuestra aguja lanera y vamos a empezar a dar puntaditas. Muy bien, ahí ya quedó bien colocadita. Pueden poner un alfiler si así lo desean para que no se les mueva. Y va aquí donde termina la oreja, en la parte de abajo, vamos a dar una puntadita con distancia de un punto. Exactamente donde termina la oreja, en la parte de abajo. Ya que hicieron esto, van a atravesar ahora la oreja de atrás hacia adelante. Así. Muy bien. Nos vamos a la vuelta de arriba y vamos a hacer lo mismo. Una puntadita con distancia de un punto, siguiendo la línea de la orejita, amigas, ¿eh? Sí, yo quité el alfiler, pero si necesitan dejarlo está bien. Vamos ahora a colocar, vamos a dar otra puntadita de atrás hacia adelante, de esta manera. Ahí está. Y vamos a dar otra puntada en la vuelta de arriba, donde seguimos avanzando hacia arriba. Esto vamos a hacer hasta llegar a la vuelta donde les digo que sería la parte donde termina el ojito. Miren, aquí ya voy a dar la última puntadita y jalamos, amigas. Me voy a pasar nuevamente atravesando la orejita. Y aquí ya no voy a dar puntadas arriba, ya solo me voy a pasar nuevamente hacia atrás.
Aquí mismo en cualquier puntito, aquí muy cerca de donde terminé, me voy a pasar hacia atrás de la oreja. Y a tratar de estar muy cerca de donde está esa primera hebrita, que es la la que hicimos al inicio en el anillo mágico. Ya que estén allí ubicadas, jalan y van a ensartar la primer hebra, la otra hebra, pues, la otra hebra. Esto simplemente nos va a ayudar a perder. Ya que hayan ensartado las dos hebras, me quedó muy pequeña, entran aquí muy cerca de la orejita, muy cerca de donde tienen esas dos hebras y salen por cualquier punto de la cabecita para perder. Y así van a coser las dos orejitas. Vamos a seguir con la nariz. Para realizar la nariz vamos a tomar nuestra hebra de color carne y en la vuelta número 1 haremos un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vueltas 4 y 5, un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 18 puntos bajos. Y en la vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Dejan hebra larga, ya que con esa hebra van a coser la naricita a la carita de Luigi y ensartan su aguja lanera. Van a rellenar la pieza lo más que puedan. Si no es necesario, no la rellenen del todo, pero sí rellenen lo más que puedan. La naricita la vamos a colocar, vean esta parte, esta orillita que ven aquí, la vamos a colocar, está un poco más pequeña que la nariz en sí, porque si recuerdan al final hicimos disminuciones. De donde terminan los ojos, de la vuelta donde terminan los ojos, vamos a colocar la nariz una vuelta más abajo, vean. Aquí terminan los ojos y nosotros estamos colocando la naricita en la vuelta siguiente, un poquito más abajo. Aquí terminan los ojos y nosotros ponemos la naricita aquí. Ustedes la ven de frente, va a parecer que la nariz está donde terminan los ojitos, pero es como les digo, la punta de la nariz es más ancha. Donde vamos a coser es un poco más delgada. Colocamos alfiler si así lo desean para que no se les mueva. Vean que no les vaya a quedar chueca la nariz, que quede bien derechita a la carita, la misma distancia que haya entre ambos ojos, y vamos a comenzar a dar puntaditas. Una puntadita en la carita, así, y después damos una puntadita a la nariz. Ahí está, miren, aquí ya agarré la naricita. Me voy a recorrer, aquí salgo. Me voy a recorrer un poquitito. Cada vez que dé una puntadita, verifico que no se me haya movido la nariz. Vuelvo a entrar a la carita y doy otra puntadita. Ahí está. Esto ya fue en la carita. Vuelvo a entrar a la naricita y después a la carita. Vamos a estar haciendo eso. Verifiquen nuevamente cada vez que den una puntadita que la nariz no se haya movido. Cuando les falte muy poquito para terminar de cerrar, van a, si ven que le hace falta relleno, la introducen por aquí, vean, que les quede un pequeño hueco donde les sea suficiente para introducir relleno. Si su dedo no cabe, pueden con las puntas de unas tijeras o con el crochet rellenar, que quede esa naricita bien rellena, bien durita. Y al final hacen un nudo y pierden hacia la cabecita. Vamos a hacer ahora el bigote. Para realizar el bigote vamos a tomar hebra de color negro y vamos a realizar 18 cadenas. En la última cadena no vamos a trabajar, esa nos la saltamos, y en la que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Después haremos un punto bajo. En la siguiente cadenita un punto bajo. Seguimos con medio punto alto, lazada, entro en la siguiente cadena, vuelvo a enganchar hebra saco y tejo los 3 juntos. Después hacemos un punto alto y después hacemos un punto alto doble. Voy a hacer aquí doble lazada en mi ganchillo, entro a la siguiente cadena, engancho saco y voy a tejer 2, luego 2 y luego otros 2. Así hacemos el punto alto doble. Nos regresamos, más bien continuamos haciendo un punto alto
medio punto alto, punto bajo y vamos a volver a empezar nuevamente. Vamos a hacer todo esto que hicimos hasta aquí, lo hacemos por segunda vez. Comenzamos haciendo un punto deslizado. Recuerden que empezamos haciendo un punto deslizado. Ahora un punto bajo, medio punto alto. Es una técnica como la que se hacen las hojas o flores también. Aquí hacemos un punto alto. En el siguiente punto hacemos un punto alto doble, hacemos aquí doble lazada, entramos a la cadena, sacamos, tejemos 2, luego 2 y luego otros 2. Seguimos con un punto alto. Ahora hacemos medio punto alto. Muy bien. Continuamos con un punto bajo y vamos a finalizar, nos va a sobrar aquí solo una cadena y vamos a finalizar con un punto deslizado. Así van a quedar los bigotitos, amigas. Al final van a dejar hebra larga, con esa hebra vamos a coser el bigotito a la carita de Luigi. Muy bien. Yo ya aquí voy a hacer un nudo, perdón, amigas, con la hebra sobrante inicial y con la hebra que me quedó aquí. Vamos a hacer aquí un nudito. Muy bien. Una vez que hayamos realizado eso, ya podemos ir perdiendo la hebrita pequeña entre el mismo tejido y cortamos el sobrante. Pues así habrá quedado. Vamos a colocárselo a ver cómo se le ve. Van a ubicar ustedes, amigas, aquí abajo, aquí arriba más bien, es donde hicimos las cadenas. Eso va a quedar hacia arriba de la carita, hacia la nariz. Ustedes lo van a ubicar muy fácilmente. Acá abajo está donde terminamos, pero arriba están las cadenitas. Que las cadenas queden hacia arriba y miren, solito se acomoda ese bigote a la nariz de Luigi. Miren, antes de coserla vamos a esconder la hebra sobrante. Ven, aquí quedan como una especie de piquitos, pero ahorita se van a acomodar, no se preocupen por eso. Ya ven que dejamos hebra larga al final del bigotito, vamos a perderla. Vamos a tratar de introducir esa hebra hacia el primer piquito. Hacia el primer piquito. Muy bien, ahí está. Híjole, se me desensartó. Una vez que hayamos pasado la hebra hacia el piquito, lo vamos a colocar de esta manera, vean. Así, que quede bien pegadito a la naricita y vamos a empezar a dar puntaditas. Una puntadita en la carita y otra en el bigote. Así como cosimos la nariz, de la misma manera vamos a coser el bigotito, vean. Si a ustedes se les hace más fácil pegar, pueden utilizar un poquito de silicón, ya sea frío o caliente, para ir cosiendo. A mí me funciona mucho, pero eso ya depende de cada quien, es coser por separado. O sea, aquí voy a pasar primero en la cabecita, ya que logré atravesar la cabecita, ya tomo otra vez el bigotito, vean. Aquí voy a tratar de atravesar solo la cabecita y después ya tomo nuevamente el bigotito. Y así vamos a ir dando puntaditas hasta que terminemos de coser. Muy bien. Ahí estoy entrando por detrás del bigote. Y aquí ya es un poquito más fácil tomar la carita y la atravesamos aquí. Y así, amigas, hasta llegar al otro piquito del bigote, hasta el otro lado. Voy a terminar de coser. Cuando hayan hecho la última puntadita, se van a ir a cualquier parte de la cabecita y pierden la hebra. Muy bien. Y así es como habremos cosido el bigotito de Luigi. Vamos a dejarlo suelto por ahora. A mí me gustaría dejarlo así, pero vamos a ver cómo, si se acomoda, si vale la pena, y si no, más adelante lo cosemos todo.
pero por ahora lo voy a dejar así. A mí me gustaría dejarlo suelto, pero no sé si sea buena idea. Vamos a ver más adelante. Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a colocarle las cejas. Aquí ya puse una, vean cómo le cambia la expresión con algún detallito, ¿verdad? Miren, amigas, me piqué mi dedo y manché el muñequito con mi sangre. Pero bueno, ahí se va a tapar con el gorrito, así es que por ahora lo vamos a dejar así. Tengan mucho cuidado. Miren dónde estoy saliendo, de donde termina el ojito, me subí 2 vueltas, aquí termina el ojito, 1 y 2 vueltas, y muy cerca de la parte interna del ojito. Es una hebra de marca Sinfonía de color negro, hebra completa. Se recorren 3 puntitos, 1, 2, 3 y se bajan 1 vuelta. Y van a entrar nuevamente aquí donde entraron inicialmente, por allí, y por ahí sacamos nuestra agujita. En verdad cada detalle le hace dar otra expresión. Ya nada más acomodan bien, miren nada más. Nada más aquí vamos a hacer un nudo y perdemos hacia adentro. Pues vamos avanzando muy bien, qué bonito va quedando. Vamos a hacer el cabello. Para realizar el cabellito vamos a tomar hebra de color café oscuro y vamos a realizar 41 cadenas. Es lo que tengo en este momento. Lo que vamos a hacer es, nos saltamos la última cadena y en la que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, no quiere. Ya que hicimos el punto deslizado, vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Muy bien, nos saltamos la última y nos regresamos haciendo 4 puntos bajos. Aquí voy por el segundo, uno más, sería el tercero y voy a hacer uno más. Muy bien, una vez que hayamos hecho esos 4 puntos bajos, regresamos a las cadenas. Nos saltamos una cadena, la que sigue nos la saltamos y hacemos un punto deslizado. Y lo que vamos a hacer ahora son 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta realizar 11. Aquí ya hice las 11 cadenas, nos saltamos la última, en esa no trabajamos y nos regresamos haciendo 10 puntos bajos, uno en cada una de las 10 cadenas que nos quedan aquí. Muy bien, voy a realizar esos 10 puntos bajos. Otra vez llegué a las cadenas que hicimos inicialmente, no trabajo en la que sigue, esa me la salto, en la que sigue hago un punto deslizado y vuelvo a empezar haciendo 11 cadenas. Así voy a hacer 18 cabellitos, 18 cabellitos de 11 cadenas y 10 puntos bajos. Muy bien, una vez que hayan hecho esos 18 cabellitos, vamos a hacer otro igual que el primero. Hacemos 5 cadenas y nos vamos a regresar haciendo, 4 puntos bajos. Aquí va 1. Ay, no se deja. Es que agarré como la mitad de la hebra y bueno, 2, 3 y 4. Les va a sobrar allí una cadena, en esa cadena van a hacer un punto deslizado y así habremos terminado el cabellito. Van a dejar hebra larga porque con esa hebra vamos a coser el cabellito a la cabeza de Luigi. Muy bien, ya lo acomodé aquí. Vean cómo los 2 cabellitos, el inicial y el final, los coloqué por encima de la orejita de Luigi. Acomódenlo muy bien y van a poner ahí alfileres. ¿Ven? Y van a ir colocando así todo, siguiendo la misma línea. Ahí les va a indicar este primer cabello, la línea que tienen que seguir para que el cabellito quede acomodado bien derechito aquí, siguiendo la misma línea hasta llegar al otro lado. Del otro lado va a estar el otro cabellito chiquito, el más pequeño, y los van a colocar de esta manera en la parte frontal de la oreja de Luigi. Vamos a ayudarnos de los alfileres para acomodar ahí cada uno de los cabellitos. Y así miren, por abajo también van a poner los alfileres hasta acomodar cada uno de ellos.
incluyendo estos de aquí enfrente, ¿eh? Aquí así es como les tiene que quedar. Una vez que hayan acomodado perfectamente el cabellito, ensartan su aguja lanera. Recuerden que les dije que dejaran hebra larga, 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 larga. Y vamos a empezar a coser. Ya sabemos, una puntadita en la cabecita y una en el pelito. A mí me gusta, se me facilita más pasar primero por solo la cabecita y ya luego pasar por la pieza que estoy cosiendo. A veces de una vez. Depende de cómo se les facilite más. Miren, ya quito el primer alfiler, me paso al siguiente punto aquí muy cerca de esa puntada que hice. Me voy a pasar hacia la cabecita. Ahí está, me paso hacia atrás, hacia la cabecita y voy a hacer aquí una puntadita. No jalen, cada vez que hagan una puntada, no jalen demasiado, porque si no se llega a ver muy, muy feo. Estamos tratando que se vea lo más natural que sea posible. Ahí ya quité un alfiler, vamos a ir quitando los alfileres conforme vayamos avanzando. Miren, atravieso la cabecita, me paso un puntito en el cabellito, atravesé el cabellito, me recorro un poquitín del mismo cabellito ahora hacia atrás y voy a tomar la cabecita. Aquí es bien fácil porque vamos siguiendo una misma línea, vamos derechito, derechito. Y vamos a hacer esto. Ahorita voy a atravesar el cabellito y me voy a ir así hasta el otro lado. Vean, ya terminé. Ahora de aquí donde terminé me recorrí por dentro de la cabecita, me recorrí hasta acá abajo. Vean, ahí es donde empieza el cabellito. Y ya saqué la hebra por ahí. Miren, ahí está. Me recorrí hasta abajo. Entonces voy a hacer ahora una puntadita de aquí en la punta del cabellito y me voy a ir hasta acá, a estos cabellos largos que tiene acá atrás Luigi. Vean cómo entré, atravesé por dentro de la cabecita y salí allí en la punta del cabellito. Vamos quitando los alfileres como vayamos avanzando. Y vean, acomodan bien y van a entrar otra vez en ese mismo cabello. Atraviesan la cabecita y se recorren al siguiente cabellito. Ahí está, ¿vieron? A veces se pone duro, no sé por qué. Si por algún motivo se les aprieta, ayúdense con las agujas. Si se les está atorando, ayúdense con las pinzas para sacar su aguja lanera. Aquí volvemos a entrar en el mismo cabellito, nos vamos a la punta del que sigue. Aquí salimos, vuelvo a entrar al mismo cabellito y me voy a la punta del que sigue. Y de esta misma forma vamos a coser todos los cabellitos. Quito el alfiler, vuelvo a entrar a ese mismo cabello y me voy a la punta del que sigue. Así hasta terminar, amigas. Muy bien. Pues ya terminé de coser, vean. Así quedó el cabellito. Al final hacen un nudito y se van por acá arriba, por cualquier parte de la cabecita del personaje. Miren lo que les digo, ella no quiere salir. Pero bueno, tomo mis super pinzas y jalo la aguja. Entonces ya no va a haber ningún problema. Permítanme, amigas, ahí está. Aquí, vean, con lo que no podía hacer con mi mano, con las pinzas lo hice en un segundo. Ya nada más, si ustedes quieren aquí hacer otro nudito, está muy bien. Y pierden de nuevo. Asegúrenlo como mejor se sientan ustedes, ¿eh? Aquí no importa, esa parte se va a tapar con el gorrito que vamos a colocar en un momento más. Fíjense que lo que les decía, no me gustó aquí el bigote, que miren, se dobla muy, muy feo. Entonces sí lo voy a acabar cosiendo, pero solo en la parte de arriba, ¿eh? No cosan la parte de abajo, solo la parte de arriba. Y bueno, aprovechamos que ya quedó cosido todo el cabellito para que quede el bigote a la misma distancia de ambos lados. Voy a coser el bigote y seguimos. Vamos a hacer el gorrito. Para realizarlo vamos a realizar la técnica del círculo perfecto. Aquí ya me adelanté. En la vuelta número 1 hice un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta 2,
6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, y vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Hasta aquí se hace normalmente. A partir de la vuelta número 4 vamos a comenzar con la técnica del círculo perfecto. Son exactamente los mismos aumentos en cada vuelta, solo que los vamos a distribuir de diferente manera. Muy bien, aquí haríamos 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y sí la vamos a terminar con 24 puntos, pero primero en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo y después un aumento. Muy bien, 2 puntos bajos en el mismo punto. Lo que harán a continuación es 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Al final les va a sobrar un punto, realizan ese punto y estarían terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y en la vuelta número 5 van a hacer 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 6. Vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Después realizan 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Les va a sobrar al final, realizan esos 2 puntos bajos y estarían terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Y en la vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Vuelta 8, comenzamos haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Después haremos 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Después 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Y en la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 4 puntos bajos y un aumento. Después hacemos 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Nos van a restar 4 puntos al final, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y en la vuelta 11 haremos 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Y de las vueltas 12 a la 16 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 66 puntos bajos. Hasta aquí nos estaría quedando así, vean, ya va tomando forma de gorrita. Vamos a hacer la vuelta número 17, en la que haremos 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Y de las vueltas 18 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 60 puntos. Así nos estaría quedando. Ya quedó finalizado. Vamos a hacer ahora la visera. Entonces aquí al final, donde terminamos, vamos a hacer una cadena, giramos la labor y nos vamos a regresar haciendo 20 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y nos vamos a ir de esta manera hasta terminar los 20 puntos. Cuando finalicemos hacemos una cadena, giramos la labor y vamos a hacer una disminución. No vamos a trabajar en este punto que es en el que nos tocaría, nos vamos hasta el que sigue y hacemos un punto bajo. Así haríamos la disminución. Después hacemos 16 puntos bajos. Ya que los hayan realizado, vamos a al siguiente punto, nos lo saltamos y nos vamos hasta el último y allí vamos a hacer un punto bajo. Cadena, giramos la labor, vamos a hacer una disminución, nos saltamos un punto en el que sigue, hacemos un punto bajo, aquí estaría la disminución, después hacemos 14 puntos bajos, al final vamos a realizar una disminución, ya vimos cómo nos saltamos el siguiente punto, en ese no tejemos y nos vamos hasta el último punto. Cadena, giramos la labor, comenzamos haciendo una disminución,
12 puntos bajos, una disminución terminando la vuelta con 14 puntos bajos, cadena, giramos la labor, vamos a hacer una disminución, después hacemos 10 puntos bajos, después una disminución y estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos. Muy bien, al final van a dejar hebra corta, aprietan fuerte, fuerte, fuerte y dejan la hebra corta. Cortamos y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a voltear la pieza hacia el derecho, muy bien, y vamos a introducir el crochet aquí en la base de la visera y vamos a enganchar la hebra allí. Vamos a hacer aquí una cadenita, en ese punto donde entramos hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo y nos vamos a ir recorriendo así en toda esta orilla de la visera para hacer un terminado bonito, amigas, que se vea bien bonito a esta parte que es la que más sobresale en el gorrito. Es la que está en la parte de enfrente y pues hay que hacerle un bonito terminado. Nos vamos a ir así. El mismo trabajo, la misma pieza se los va a ir pidiendo como se van a ir recorriendo poco a poco, haciendo puntos bajos en toda la orilla y aprovechan para ir perdiendo esa hebrita inicial que nos quedó cuando introdujimos la hebra en la base de la visera. Ahí está. Ya si sienten que ya perdieron lo suficiente la hebra, pues ya cortan el sobrante. Muy bien, nos vamos a ir así. Aquí yo ya lo voy a cortar. Ya hice como 5 puntitos, así es que ya se perdió lo suficiente. Ahí cortamos y vamos a seguir así. Aquí me estoy encontrando con el punto donde terminamos de hacer el último punto y ahí nos vamos a seguir perdiendo esa brita. La ajustan perfectamente y se siguen así de esta manera en toda la orilla. Muy bien, al final les digo qué hacemos. Una vez que hayan finalizado, estamos en el otro extremo, en el otro lado de la base. Ya simplemente van a dejar su hebra larga, aprietan bien el último punto que hicimos y van a cortar. Y miren aquí donde terminamos nos vamos a pasar hacia atrás. Y jalan para que quede bien cerradita esta parte de la gorrita, ¿ven? Y lo que vamos a hacer de este lado es un nudito para que quede bien apretadito, que quede bien ajustadita esa esquinita de la visera. Y ya que hicieron ese nudo, van a ir perdiendo entre los mismos puntos. ¿Ven? Y ya nada más nos vamos a ir perdiendo entre los mismos puntos. Vamos a hacer el circulito que lleva en la gorra Luigi. Es muy fácil de hacer. Con hebra de color blanco vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1, vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos, y vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Y eso es todo. Es todo lo que tenemos que hacer. Al final simplemente van a hacer en el siguiente punto un punto deslizado y van a apretar bien el punto y dejan hebra larga para coser esta pieza a la gorra de Luigi. Muy bien, antes de coser la pieza a la gorra de Luigi vamos a formar la L que hay adentro de esta pieza. Vean, en esta última vuelta vamos a tomar la hebra, bueno, ya ensarté mi aguja de lanera con hebra de color verde. Se me andaba olvidando aquí hacer un nudito. Hacemos un nudito y vieron cómo entré de atrás hacia adelante. Yo procuré dejar la pieza donde acabamos, la parte donde acabamos hacia abajo, pero bueno, eso es como ustedes quieran ahí. Entonces hacen el nudo a su hebra de color verde y van a entrar por detrás y van a formar una línea hacia abajo de esta forma, y en la última vuelta van a irse en una línea recta hacia enfrente, vean, así, para formar la L. Facilísimo, es una letra muy fácil. Entonces aquí nos vamos hacia atrás, ya se formó la letra L, ya lo único que vamos a hacer por el revés, vean,
es hacer un nudito fuerte y miren aquí. Voy a hacer aquí un nudito. Si quieren hacer uno más y cortan la hebra, esto va a quedar por detrás, así es que no pasa nada. Una vez que hayamos finalizado, miren, así nos habrá quedado. Vamos a ensartar la aguja lanera con la hebra de color blanco que dejamos. Nos saltamos un puntito y nos vamos a pasar hacia atrás. Pretendo que quede lo más circular que se pueda. Ahí se veía medio raro. Ya se ve un poquitín mejor. Vamos a tomar la gorra de Luigi y la vamos a colocar esta pieza aquí enfrente. Justo vamos a hacer un como planchadito aquí, vean. Y justo donde termina la gorra y empieza la visera, en esa vuelta vamos a colocar este círculo con la L de Luigi. Aquí. Muy bien. Vean, que les quede bien centradito. En esta vuelta es donde termina, donde empezamos con la visera. Justo ahí, y que quede bien centradito, amigas, ¿eh? Que no les vaya a quedar hacia la derecha o hacia la izquierda y cosen. Otra forma es esta, miren. Doblen la visera a la mitad y van a hacer como un planchadito con su manita aquí arriba. Aquí ya van a ver cómo queda marcado el centro y ya colocan allí el circulito ubicando perfectamente la última vuelta de la gorra y allí van a colocarlo. Y ya nada más van a dar unas cuantas puntaditas con la hebra que dejamos allí libre. Aquí va a ser muy fácil dar las puntaditas. Una vez que hayamos terminado el gorrito, pues ya simplemente lo vamos a colocar de esta manera a la cabecita de Mario, perdón, a la cabecita de Luigi. Vamos a hacer esa especie de planchado, acomodamos la viserita aquí enfrente, vamos a ver que en la parte de los dos lados donde comienza y termina la visera, debe de quedar en la parte alta de las orejas de Luigi. Y vamos a comenzar a dar puntaditas en todo el contorno de la gorra. Vamos a acomodar bien, bien, bien. Ay, aquí quedó una hebra como de la hebrita que perdí al final. Pero bueno, ya la quitamos. Entonces acomoden bien, bien, que esta visera quede donde empieza y donde finaliza arriba de las orejitas. Y voy a coser el bigote. No me gustó, vean cómo se dobla muy feo, pero sí, ya les había dicho, lo voy a coser y también voy a coser todo el contorno de la gorrita. Aquí, amigas, también aquí adelante, todo lo van a ir cosiendo, todo. Muy bien, acomodan bien y cosen. Miren, decidí explicarles cómo coser la cabecita. No es que sea difícil, pero hay un detalle importante, vean. Le hice un nudo y entré por abajo del pelito. Y vamos a dar puntaditas de esta forma, vean. No es necesario que sea punto por punto, porque si no se notarían demasiado las puntadas y lo que buscamos es que se vea natural. Entonces, no vayan a jalar demasiado. Esto es lo que les quería decir. Si jalan demasiado se ven esas como especie de ondas muy feas. No. Nada más así. Una vez que haya quedado fijo, recorremos y jalen lo que les dé el gorrito, que se vea natural, vean. Entran inmediatamente al siguiente punto y van a salir aquí sí unas 2 o 3 vueltas más adelante. Más bien 2 o 3 puntitos más adelante. No es necesario, como les decía, que hagan punto por punto. Y nos vamos aquí por arriba, donde empieza la visera, donde termina el gorro y empieza la visera. Por aquí es donde vamos a coser y nos vamos a ir así hasta finalizar. Y pues es así como finalizamos un proyecto más. Quedó precioso Luigi. Con su gorrita, con su expresión bien hermosa. Ya le cosí bien su bigotito. Aquí está su hermanito Mario Bros. Aquí están los dos juntos. Mario es más chaparrito que Luigi, así es que pues miren, más o menos logramos más bien logramos muy bien el parecido. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Aquí tenemos a los dos hermanitos y recuerden que ya hicimos hace muy poco tiempo a Yoshi. Quedó fabuloso este Yoshi con su boquita toda sonriente. Vean cada detalle, quedó precioso. Además de que Yoshi se para.
Pues vayan avanzando con su colección, que todos están fabulosos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos muy pronto con un proyecto más.